Nuestras creencias, nuestros principios y también nuestras experiencias dictan en gran manera quiénes somos y en quiénes nos convertiremos. Así también hay transformaciones parciales y hay transformaciones absolutas, en donde de un día para otro podríamos desconocer a quién está sentado con nosotros, aunque esta persona nunca haya dejado la mesa. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En esta parte de nuestro estudio de la carta a los Gálatas, vemos un retrato perturbador de un hombre que llegó a matar por su Dios. Un judío de judíos dispuesto a erradicar lo que él consideraba una secta herética y blasfema, es decir, el cristianismo. Escuchemos la conclusión del mensaje cuyo título es Una transformación radical. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 16b. Después de pasar algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, él se fue a un lugar apartado para pensar en todo esto que le había sucedido, para meditar. Pero lo más importante es esto, hermanos. Un comentarista bíblico dice que Pablo tuvo un encuentro con Jesús y el propio Jesús lo llevó a un lugar apartado para él poder enseñarle a él todo lo que tenía que darle a conocer. Después de pasar algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y haber predicado a Cristo en las sinagogas, Hechos 9:19, Pablo dice sin rodeos, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no me fui inmediatamente a buscar a otro ser humano. En otras palabras, no procuró ni a Ananías ni a Bernabé, que fueron buenas personas importantes en la vida de él para motivarle, pero no les dijo lo que había pasado en él. A ellos no les contó. No soy como yo, que desde que el momento en que algo me pasa, ya busco mis 3, 4 personas para contarles todo lo que Dios me ha dado. No. Él se lo guardó y él se comunicó con su Señor. ¿Por qué hizo eso? Bueno, si él hubiera ido y les hubiera dicho todo esto, los gentiles que estaban en Damasco, o los gentiles en general a los que él les predicaría, hubieran pensado que las cosas que decía Pablo, a lo mejor las aprendió de los otros judíos y la enseñanza de Pablo era judía y no aplicaba a los gentiles. O los judaizantes hubieran atestiguado, no, Pablo nomás está agarrando lo que aprendió de ellos y lo estaba tergiversando y lo está dando a conocer. No, por eso dice, yo lo mío no lo hablé con nadie más que con el Señor. ¿Qué pasó después? Se fue a Arabia. Ya pasó sus noches en Arabia. Arabia es una región al oriente de Damasco, al sur del monte Sinaí. Después de eso regresó ahí, pero quiero detenerme un poquito a pensar por qué es importante que Pablo mencione que fue a Arabia. No sabemos qué fue a hacer Pablo en Arabia, pero las especulaciones de un pastor, John Stott, a quien realmente respeto mucho, me llaman la atención y escucha lo que él dice. Dice, este periodo de retiro de Pablo, él meditó en las escrituras del Antiguo Testamento, en los hechos de la vida y la muerte de Jesucristo que él ya conocía, en la experiencia de su conversión, en el Evangelio de la gracia de Dios revelada en su totalidad. Pudiera pensarse que estos 3 años que pasó en Arabia fueron una compensación deliberada de los 3 años de instrucción del Señor Jesucristo con los 12 apóstoles. Él estuvo 3 años con ellos. Bueno, Pablo estuvo 3 años allá en el desierto y Jesucristo era su tutor número 1. Imagínense. Un maestro, un estudiante, un 1 a 1, un discipulado personal. ¡Qué emoción! Con el propio Señor Jesucristo. Por 3 años. Pablo recibió del Señor y ahora Jesús lo estaba mandando a que él predicara a los gentiles. Lo importante no es que fue a Arabia. Lo importante, hermanos, es que él estuvo en un tiempo de soledad, en un tiempo a solas de meditación con Dios, que dicho sea de paso, lo que ustedes y yo necesitamos de vez en cuando. Pase un tiempo en Arabia, no allá, pero me refiero a un momento a solas con Dios. Es bien triste porque muchas veces nosotros como iglesia a veces cometemos el error de que cuando vemos que una persona viene a Cristo y viene con ese primer amor, luego decimos, antes de que se le baje, ponlo a trabajar ahí, quiere trabajar. Yo le voy a dar un consejo a usted que es nuevo creyente, a usted que tiene poco tiempo viniendo a la iglesia. Yo sé que se me van a enojar los líderes, pero se lo voy a dar de todas maneras. Pase un tiempo en Arabia, no allá, pero me refiero a un momento a solas con Dios. Usted viene de una vida llena de pecado y de problemas y de situaciones. Tiene que encontrar
buscándole a Él, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿Qué quiere que pase con usted? ¿Qué le está enseñando con esas situaciones difíciles que está experimentando? No se sorprenda de que cuando usted busca al Señor, cosas malas le pasen. Una vez me preguntaba a alguien, decía, pastor, ¿por qué ahora que quiero consagrarme al Señor me están pasando todas estas cosas malas? Perdí mi trabajo, estoy perdiendo mi casa, ahora mi situación legal está en peligro. Nomás fue porque conocí a Cristo. Y yo le digo, ¿no será al revés? ¿No será de que esto ya iba a pasar, pero gracias a que conoció a Cristo ahora tiene esperanza para superar todas esas situaciones? ¿Por qué no lo vemos de esa manera? ¿Por qué somos tan fatalistas a pensar que solamente porque ahora estamos sirviendo al Señor, estamos enseñando un estudio bíblico, estamos cantando acá o estamos haciendo aquello, todo esto nos pasa y queremos enojarnos con Dios y queremos tirar la toalla y decir, ya ves, todo esto me pasa por decir sí? Pase un tiempo con Dios. Analice por qué le están pasando esas cosas. Quizá ni es su culpa, pero quiere hacerlo crecer. Necesitamos pasar tiempo en Arabia, en ese desierto espiritual. Necesitamos estar ahí. Pablo no estaba pasando tratados en Arabia. No estaba compartiendo el evangelio en Arabia. Pablo no estaba haciendo sus devocionales allá, por decirlo así, para entregárselos al ministerio radial que tenían en Arabia. Pablo no estaba haciendo nada de eso. Estaba en comunión con su Creador. Estaba analizando su pasado, su presente, cuál era su futuro. Señor, ¿qué quieres? Donde tú quieras, yo voy. Solo dime cuándo, cómo y dónde. O mejor no me digas nada, solamente ve tú delante de mí. Eso estaba haciendo. Piensa en lo que le está pasando ahorita. Un buen tiempo para meditar en por qué todo esto está sucediendo y qué es lo que Dios quiere que usted aprenda con todo eso. Imagínese, toda la teología de Pablo se vino al suelo. Se hizo añicos. Todo por lo que él luchaba, persiguiendo a la iglesia, martirizando a los creyentes. Todo eso, imagínense en ese momento el encuentro con el Señor. Todo eso, como él lo dijo en la carta a los Efesios, es basura. Es trapo de inmundicia. Ahora que conozco a Cristo lo tengo todo. Bien pudo haber cantado la canción de Manuel cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, cuando dijo, todo se derrumbó dentro de mí. Toda su teología se vino al suelo. Toda. Y después de 3 años, versículo 18, de estar en el desierto en Arabia, Pablo visitó Jerusalén. Y esa visita solo duró 15 días. Me encanta que él diga eso. Dice, entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, a Jacobo, el hermano del Señor. Este mismo Jacobo es Santiago, el que escribió la carta al final del Nuevo Testamento. El nombre realmente es Jacobo, hermanos. Pero la derivación del nombre de Jacobo es Jacob, Iago. Esas son las derivaciones del mismo nombre. En latín a Jacobo se le llamaban Santus Jacobus. Pero como llegó a ser una persona preponderante en la reforma de la iglesia, más que nada lo que era en Iberoamérica, cuando estaban tratando de levantar la cristiandad encima de los musulmanes y de todo eso, San Jacobo llegó a ser el símbolo, el grito de guerra para ellos. Y como lo repetían constantemente, las 2 palabras se hicieron uno. Y como su derivación era Iago, le decían Santiago, Santiago. Y Santiago llegó a ser el nombre en latín de Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y aunque usted me oiga, dice, Cristo no tuvo hermanos. Ese es tema para otra historia, pero sí, tuvo. Él fue un medio hermano de Jesús junto con otros y está en la Escritura, no lo estoy inventando. Dice, luego fui a las regiones de Siria y Cilicia. A mí me va la atención esto porque antes de que dijeran, sí, ya ves, estuvo en Jerusalén. En momento, nomás estuve 15 días. Apenas vi a 3 de ellos. Ni siquiera tuve tiempo de tomarme un café en el Starbucks de ahí. Pero llegué. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y es bien interesante, Cilicia. ¿De dónde era Pablo? Saulo de Tarso, está en Cilicia. En otras palabras, estaba yendo a su lugar de origen. ¿Se imagina usted como creyente apenas conociendo las cosas del Señor en este momento y de repente ir a visitar a la familia allá en Venezuela, por ejemplo, y de repente le digan, ¿qué? ¿Que vas a qué iglesia? ¿Que está yendo con los aleluyas? ¿Se imagina usted la persecución interna? Yo la he vivido, ustedes quizás la han vivido, ¿verdad?
Esto posiblemente era lo que Pablo iba a experimentar. Iba a su propia tierra anunciando un evangelio, cuando de ahí él era el orgullo de Tarso, porque era el que mataba a esas sectas. Y ahora venía como uno de ellos por el amor de Dios. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. Ciertamente, aún en nuestra propia casa, es el último lugar donde a veces podemos proclamar el evangelio, ¿no es cierto? Esto lo digo por experiencia. Pero no hay nada imposible para Dios, si confiamos plenamente en Él. Versículo 22 dice, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Habían oído hablar de Pablo, habían escuchado de su reputación antes, y ahora que como que empezaba a comunicar el evangelio, versículo 23, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. A él solamente se le conocía de oídas. Sin embargo, esas personas que ahora sabían que él predicaba el evangelio, versículo 24, glorificaban a Dios por causa de mí, dice Pablo. Esa es la recompensa más grandiosa que él podía recibir. Esa es la recompensa que usted y yo recibimos en esta tierra cuando compartimos el evangelio con otra persona que no conoce a Dios. Cristo es glorificado por causa nuestra. ¿Se imagina qué honroso título? ¿Cuándo fue la última vez que Cristo ha sido glorificado porque usted ha compartido su fe con alguien? ¿Hace mucho tiempo? Comience hoy. Comience a glorificar al Señor, contando la historia maravillosa de cómo el Rey de Gloria vino a rescatarle del infierno que usted vivía y lo ha pasado de muerte a vida. El mismo pastor John Stott resume el argumento de Pablo diciendo, el fanatismo de su carrera antes de su conversión, la iniciativa de Dios en su conversión y el casi total aislamiento de los líderes de la iglesia en Jerusalén después de su conversión, todo esto en conjunto demostró que el mensaje no provino del hombre sino de Dios. Solamente Dios podía cambiar a un hombre como Pablo. Solamente Dios podía cambiar a una persona como yo. Solamente Dios. Todo lo que Pablo ha querido dar a entender con todo esto, al contar su testimonio, es que las acusaciones de los judaizantes eran absurdas, falsas, sin fundamentos, superficiales. La iglesia en Jerusalén, que seguía bajo la supervisión de los apóstoles, había reconocido quién era Pablo. El mismo Pedro, que después vamos a ver un problema que tuvieron con él en la segunda carta, Pedro escribe acerca de Pablo de la siguiente manera, segunda de Pedro 3, versículo 15 dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo. Y tuvieron un pleito fuerte. Pablo le dijo que él era un hipócrita, dos caras, y lo vamos a ver en próximas semanas. Pero aquí se está refiriendo al amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Ya había leído las cartas de Pablo, también como ustedes y como yo, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia predicción. Pedro estaba reconociendo la autoridad de Pablo y reconocía que los escritos de Pablo eran parte de la escritura misma. Una respuesta práctica a todo esto. Miren, debido a que nosotros hemos hablado tanto de los judaizantes, pudiéramos pensar que eran de lo peor. No quiero que los trates tan mal. Quiero cambiar la palabra judaizante por decir un poquito legalistas. Los cristianos evangélicos muchas veces sucumbimos ante la mentalidad de una salvación por obras. Porque yo estoy seguro que quizá, sin quererlo, aún en este lugar, usted pudo haber escuchado que aparte de creer en Cristo hay que hacer esto, otro. Si eso ha escuchado usted, perdón, eso es falso. Quedaríamos nosotros boquiabiertos si alguien nos dijera que para poder ser salvos tendríamos que lavarnos ceremonialmente, ¿no es cierto? Pero nosotros también abrigamos nuestros propios complejos de legalismo. ¿Sabía usted? Cuestionamos que una persona fume, que una persona tome, que una persona haga cosas con su cuerpo, que vaya al baile. Cuestionamos eso. Decimos, está profanando el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede dar esa libertad? Yo creo que no es salvo.
y tomamos una actitud legalista? La verdad es que no lo sabemos, hermanos. Solo Dios lo sabe. Y yo diría a usted que lo está haciendo, analícese si usted es cristiano. Porque si persiste en hacerlo, entonces usted dude de su propia salvación en ese aspecto. Pero que nadie le condene. Que nadie ponga un dedo enfrente de usted y le diga que por eso usted no es cristiano. Deje a Dios que sea Dios. Al juez que es el juez. Usted viva su vida y trate de no hacer lo mismo. Eso suena muy judaizante, ¿no es cierto? Hay dos principios que quiero dejarle a usted. Primero, cuando una persona lucha con Dios, Dios siempre gana. Y eso nos hace sentirnos humildes. Cuando una persona se atreve a luchar con Dios, adivine quién es el victorioso. Él, no nosotros. Dura cosa te es dar de coces con el aguijón, Pablo le dijo el Señor Jesucristo, ¿no? No me voy a rendir, Pablito, hasta que vengas a mis pies. Y lo hizo. Número 2. Cuando Dios transforma una vida, siempre hay un testimonio. Y esto glorifica al Señor. Usted es una historia escrita que debe ser contada. No debe de ser guardada en un closet. Debe ser contada, porque usted es una historia del poder de Dios de transformar vidas. Déjeme darle unas cuantas sugerencias breves de cómo usted puede redactar un testimonio. Pero hay cosas que debe saber cuando usted comparte el testimonio, que por cierto, no debiera durar más de 3 minutos. Si usted cuenta cómo era su vida anterior, pasada, lo malo que fue, lo golpeador de mujeres que era, limítese a contar en unas cuantas líneas quién era usted antes de Cristo. Invierta más tiempo en quién es ahora después de Cristo. No predique. Las mujeres, oigan, por favor, simplemente hable. Usted necesita contar su historia. Pablo dijo la verdad, no exageró nada, dijo lo que tenía que decir. Número 2, no generalice, sea específico. No ande por las ramas, a veces hasta es cansado pedirle a algunos hermanos que vengan a dar su testimonio, porque se van a contarme hasta el nombre del perro que les traía el fulano que les habló de Cristo. No, vaya al punto, sea específico. Cuando comparta su fe, diga, Cristo hizo esto, yo estaba sentado en esa silla, alguien vino, tocó mi puerta, me habló, creí y confié en Cristo. Eso. Número 3, no sea impreciso o místico. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, estaba escuchando a un predicador nuevo, recién salido del seminario. Y estaba predicando un mensaje muy importante. Y al final el predicador dijo, y si cree en Cristo, tendrá vida eterna. Y si no cree, drásticamente alterará su destino escatológico. Así se quedó C.S. Lewis. Y se acercó con él y le dijo, joven, ¿usted está queriendo decir que si la persona no cree en Cristo se va al infierno? Así es. Pues dígaselo, así de sencillito. ¿Para qué me usa palabras domingueras? Número 4, no trate de justificarse a usted mismo, solo cuente la historia. Si Cristo ha venido a su vida, nadie puede discutirle eso. Si no le creen, es problema de ellos, no suyo. Usted no es defensor de Cristo en ese aspecto. Él lo que hizo en la cruz, lo hizo. La gente lo crea o no, usted nomás cuéntelo. Ahora, ¿qué cosas tiene que recordar? 3, rapidito. Sea breve. Diga las cosas que tiene que decir. A Pablo sus 14 años le tomaron 12 versículos. Yo lo pude haber leído en 2 minutos, pero me aventé 45. Sea lógico, no invente nada. No invente nada. Usted no necesita haber sido una persona mala para poder captar la atención. Usted a veces quiere decir, ¿qué hice yo en mi vida? Sí, cuando era niño le robé los chicles al compañerito. No. Diga lo que se acuerda, lo que pueda poner. No busque fantasear con cosas que usted era un asesino en serio. No. Número 3, sea humilde. Glorifique a Dios, no a usted mismo. No realce yo. Porque cuando usted empieza a poner el pronombre personal yo en su testimonio, el que se está glorificando es usted. Diga Él, Cristo, no yo. El nuevo carácter, los nuevos valores y el nuevo estilo de vida que ahora tenemos, lo hizo únicamente Dios. Y sobre Él debemos hablarles a quienes aún no lo conocen. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta y la última parte del mensaje, una transformación radical. En unos minutos tendremos nuevamente al pastor Carlos con las palabras finales. Como siempre, Visión para Vivir le ofrece un recurso para ayudarle en su caminar espiritual. Y durante este mes, queremos ofrecerle el reciente libro escrito por el pastor Charles Swindoll titulado
Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada. Siga aquellas huellas de este personaje bíblico, conozca cómo su fe se desarrolló al confiar en Dios y la manera en la que Dios no ha dejado de obrar en la actualidad. Por lo tanto, le animo a adquirir hoy el libro del pastor Charles Swindoll titulado Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada. Lo puede hacer a través de visionparavivir.org. Y si usted se está beneficiando al escuchar al pastor Carlos en esta estación, le quiero invitar a que nos ayude para continuar enseñando la palabra de Dios. ¿De qué manera? Ofrendando a este ministerio. Únase a nuestro esfuerzo de llevar esta enseñanza a través de su contribución económica, la cual lo puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. O puede hacerlo a través de una visita a nuestra página web, visionparavivir.org. Allí usted podrá donar y también adquirir su copia del libro de Abraham. Y ahora, damos una vez más el paso al pastor Carlos A. Zazueta, quien concluirá el mensaje de hoy. Yo quiero que cierre sus ojos un momento, ahí donde está. Es posible que usted no tenga una relación personal con Cristo. Las personas que están a su alrededor, muchos de ellos ya tienen una relación personal con Cristo. Ellos ya han confiado en Él como su Señor y Salvador. Aunque parezcan fanáticos, no lo son. Ellos de verdad han confiado en Cristo. Y si ellos pudieran contarle cómo ha sido su vida antes y lo que es su vida hoy, usted se sorprendería. Porque son seres humanos como usted y como yo. Son personas que han sido alcanzadas por la gracia del Señor y han podido doblar sus rodillas y han confesado que Cristo es el Señor. Eso no significa que no han dejado de pecar, siguen pecando, seguimos pecando, todos los días. Por eso todos los días tenemos que pedir al Señor perdón por nuestros pecados y rendirle cuentas a Él. Lo maravilloso es que el Señor en ese instante no nos castiga o nos manda un rayo que nos fulmina. Nos ha dado de su gracia y nos da oportunidad de que vengamos a Él. Porque aún por esos pecados Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo que esa gente que está a su alrededor ha comprendido es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Él murió por los pecados de nosotros, de cada uno. Lo más importante es que no se quedó allí, sino que cuando fue sepultado, Dios al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Y porque Él resucitó, Él promete que todos aquellos que hayamos creído en Él, resucitaremos con Él. ¿Sabe lo que le acabo de decir? Sencillamente eso es el Evangelio, la buena noticia de que en Cristo hay esperanza. Si usted no ha confiado en Cristo, este puede ser el momento en que usted confíe en Él. Solamente dígale, Señor, perdona mis pecados, soy malo, merezco el infierno, pero he escuchado que tú tienes perdón para mí, perdóname. Quiero creer en ti como mi Señor, como mi Salvador. Esas palabras salidas de su corazón es todo lo que usted necesita para pasar de muerte y condenación a vida y vida en abundancia. Así de sencillo, hermano, así de fácil. Aunque otros le digan, es que tan fácil, y el portarte bien y el leer la Biblia, eso es otra cosa. Lo importante es esclarecer su relación con Cristo. Ahora déjeme decirle algo a usted que ya es creyente. Usted que quizá va por la vida apuntando dedos a otros, acuérdese que cuando usted apunta dedos a otros, 3 le apuntan a usted. Usted no es más santo que la persona que tiene a un lado. Aunque hemos sido declarados santos, somos pecadores. Y tanto los que no son creyentes como usted y yo, que somos creyentes delante de la cruz, estamos en el mismo nivel. Somos pecadores que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero pecadores al final de cuentas. Y todos necesitamos un Salvador. Y es precisamente ese Salvador al cual yo le invito a usted que usted confíe. Si usted es una persona legalista, es una persona que no ha obedecido la palabra del Señor, una persona que no ha pasado tiempo en el desierto espiritual meditando qué es lo que Dios quiere con su vida, yo le invito a que lo haga y empiece hoy. Oremos. Padre, gracias por la verdad de tu palabra, por la claridad de tu sencillez. Señor, la cruz separa, la cruz divide, pero trae transformación radical.
No trae esclavitud como le pasó a Christopher Edwards en aquella secta religiosa. La cruz trae libertad. Libertad de la esclavitud del pecado. Usted puede ser transformado. Eso es lo que nos dijeron en alguna ocasión. Y fuimos transformados. Bendito Dios, gracias porque tu palabra es clara y sencilla. Y es exacta. Por eso no podemos dudarla. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las cosas que hemos aprendido hoy de tal manera que no podamos estar tranquilos hasta que no decidamos profundizar, buscar cómo crecer, conocer nuestro fundamento de fe, qué es lo que nos define como hijos tuyos, qué es lo que es el Evangelio, para poder que otras personas cuando vengan y nos pregunten, podamos responderles aunque sea en forma sencilla. Y si no sé, puedes decirles no sé y evitar que se vayan a escuchar a otras sectas que les prometen respuestas que son falsas. Padre, mientras vamos por la vida quejándonos y lamentándonos, ayúdanos a encontrar una esperanza de que en Cristo somos nuevas criaturas, de que hay un mensaje dentro de nuestros corazones que es un tesoro para ti y que cuando otras personas lo escuchan, sus vidas pudieran ser transformadas. Pero es difícil que otros se transformen en su vida si yo no he sido transformado. Padre, perdón por mis pecados. Desafíanos con este mensaje a saber que solamente en Cristo hay esperanza, solamente en Él. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y en Él confiamos y a Él nos encomendamos y todos decimos amén. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Le invito a escuchar más Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta el día de mañana. Hasta entonces. El mensaje anterior, Una transformación radical, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.